Esto es un cargo de confianza. No necesito una motivación para poderlo hacer. Juan Peña es abogado de Patricia Benavides, que ha denunciado penalmente a Marita Barreto y entiendo a los policías, al coronel Harvey Colchado, que participan, como ustedes saben, en el equipo especial de fiscales de investigación contra la corrupción del poder desde la DIVIAC. Doctor Peña, muy buenos días. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿De qué se trata esto? O sea, ¿por qué está denunciando la ex fiscal o la fiscal? Porque su condición exacta es la fiscal suspendida, ¿no es cierto? Patricia Benavides. Sí, por ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que se trata la denuncia? Es una sospecha que hemos encontrado respecto a la documentación que se generó este inicio de investigación, ya no solamente con los chats, sino con las fechas de las aperturas de investigación, en donde supuestamente todas fueron de mayo, y se encuentran irregularidades que, bueno, al inicio no pudieron ser advertidas, pero que han sido ahora observadas por el equipo. Una de las cosas, por ejemplo, es que el Código Procesal respecto al agente especial te señala dos cosas. Uno, cuando eres un ciudadano de a pie, me refiero a no ser un aforado, el fiscal que inicia este procedimiento de agente especial mediante una disposición fiscal, valga la redundancia, tiene que comunicarle al FN que está haciendo ese trámite con cualquier ciudadano, que, como te reexpliqué, que no sea aforado, lo cual no se hizo el 5 de mayo. Pero aún así, suponiendo que la doctora Barreto y el doctor Niño Torres no tenían conocimiento de la norma, lo que refiere también es que cuando el investigado, porque el agente especial es una persona que comete un crimen y que está dentro de la organización criminal, es un aforado, lo que tiene que hacer es comunicarle también de inmediato al fiscal de la Nación. Claro, o sea, tenían dos razones para haberle pero acá comunicado. estamos ante una situación insólita, ¿no es cierto? Es decir, si se inicia una investigación y de repente, porque esta investigación, entiendo, comienza por la investigación a la conducta de los congresistas, ¿no es cierto? O esa es, digamos, una de las fuentes originales de la información. Y de repente en la investigación descubren que hay una participación de la fiscal de la Nación. Y la ley, por lo que usted dice, obliga a que se le informe. Es decir, pero en este caso le tienes que decir a la investigada, oye, te estoy investigando. Eso Sí, es contraproducente para la investigación. Exacto, me tienes la razón en ese sentido, ¿ya? Te doy la razón en ese sentido, pero para que el público nos escuche hoy en día, esta investigación nace el 5 de mayo. 5 de mayo. Y hasta el 14 de noviembre recién hay un chat en donde se habla de la fiscal de la Nación. Es decir, de mayo a noviembre no hubo nada contraproducente para podérselo comunicar. No había una sospecha siquiera simple de que la fiscal Benavides estaría involucrada supuestamente en esta organización criminal. Entonces, ¿por qué desde mayo hasta noviembre la doctora Barreto y el señor Niño Torres no se lo comunicaron a la Fiscalía de la Nación? Abusaron de sus atribuciones, omitieron hacer actos de función y no cumplieron con lo que decía el Código Procesal Penal. ¿Cuál fue la razón de esta omisión a lo que el Código los obliga a hacer? Es una de las cosas que la investigación nos va a dar luces de si es que es verdad que este caso nace en mayo o recién nace cuando la doctora Barreto es comunicada que se va a suspender. Ahora, la doctora Patricia Benavides, ¿por qué saca de su cargo a Marita Barreto? ¿Cuál es la razón? Porque independientemente de la razón que haya sostenido o que se haya mencionado en algún documento, como el doctor Chávez Cotrina te lo ha mencionado, me parece que fue contigo la entrevista, esto es un cargo de confianza. No necesito una motivación para poderlo hacer. Porque así como los presidentes tienen ministros que por la confianza los retiran y no les abren proceso, no les parece sospechoso, igual es el fiscal de la Nación. Tiene esas atribuciones. No necesitas una razón o una motivación para poder tirar a una persona. Está claro que es una atribución. El problema es que tú puedes hacer uso de esa atribución y tus móviles no necesariamente son los correctos, ¿no es cierto? Es decir, si tú haciendo uso de una atribución remueves a una fiscal porque está haciendo una investigación que tú no quieres que se haga, entonces eso ya se convierte no en una atribución, sino en un hecho que puede configurar incluso la pretensión de obstruir un proceso de investigación. Lo que pasa es que ahí, de alguna manera, tú intentas dar referencias o una opinión de que la doctora Benavides tendría conocimiento de que iba a haber una investigación en su contra.
lo cual no ha sido correcto, porque si hubiera sido así, ese allanamiento o esas detenciones no se hubieran realizado y no hubiera esperado las 2 semanas que le pide Marita Barreto para que supuestamente acomode sus casos y se los pueda entregar correctamente. El argumento que tuvo, muy audazmente, fue: dame tiempo, por favor, cuando en realidad fue: te voy a cocinar en esas 2 semanas que me quedan. O sea, ustedes creen, es decir, la doctora Patricia Benavides cree que, es decir, pero igual la pregunta me sigue sumando en la cabeza, o sea, pero ¿por qué sacar a Marita Barreto? O sea, ¿qué de lo que estaba haciendo Marita Barreto le parecía mal a Patricia Benavides? No estamos Seguramente en su discutiendo, declaración, era su doctora, atribución, ya, pero ¿por qué la saca? ¿Qué estaba haciendo mal? seguramente en su declaración ella lo va a poder afirmar. Yo entiendo de que ya dio ese argumento ante el Congreso también, cuál fue la razón por cual había sacado a la doctora Barreto. Me parece que fue en la primera invitación a la Comisión de Justicia, si no mal recuerdo. Y también lo dará su versión ante la doctora Delia Espinosa. Pero esa es una pregunta que ella tiene que responder, que ya la respondió, me parece, en el Congreso, y que yo haga una respuesta de esto no tendría sentido, ya que no vale ni para la opinión ni tampoco vale para la Fiscalía. Ella es la que está llamada a responder cuál fue la motivación, y como te lo comento, entiendo ya, no recuerdo cuál fue el motivo preciso, pero ya di la respuesta ante el Congreso de la República de esta motivación, Ahora, a pesar de que era una atribución de ella. claro, ahora Marita Barreto ha dicho que Le faltaba toner. no, aparte de eso, ¿no? El tema del cargo de confianza, es decir, que en este caso el concepto de cargo de confianza no aplica estrictamente, ¿no? Porque, o sea, No es correcto, estamos es hablando, incorrecto. doctor Peña, de procesos, o sea, es decir, es cierto que tú tienes atribuciones y que tú puedes Ujú. considerar que el nombramiento de los fiscales coordinadores son cargos de confianza, de acuerdo, Así es. pero poner o sacar a un fiscal de ese tipo de cargo en una determinada circunstancia adquiere otro contenido que no es simplemente el ejercicio de un derecho. Bueno, pero ¿por qué ejerces tu derecho? Tiene que Pero ¿cuál tener un era la mínimo de determinada? justificación. O sea, O sea, tú no puedes sacar a una persona de un cargo en un proceso como el que estamos viviendo hoy, donde hay montones de investigaciones encabezadas por esta persona, puesta por la propia fiscal de la Nación, de repente decide sacarla. no, pues pero como te reitero, el fiscal coordinador no es quien realiza las investigaciones, es el que coordina con el fiscal de la Nación lo que hacen los fiscales provinciales. Ahí de repente estás mal entendiendo la situación de un fiscal coordinador. Por eso es que puedes indicar o señalas de que ante las investigaciones que se abrían, es imprescindible quitar a una persona de la coordinación. Eso no es correcto. El fiscal coordinador lo que hace son gestiones de coordinación entre FN y provincial, que es una fiscal superior. Pero no más. Un ejemplo claro es lo que pasó con el doctor Vela, como lo mencionabas. El doctor Vela ha sido suspendido por la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía, no por la doctora Benavides. Entonces, aún así, los casos Lavallato han seguido continuando. Tanto es así de que el próximo mes entiendo que es el juicio oral en contra de la señora Keiko Fujimori. Entonces, no es cierto de que cuando se retira un coordinador, las investigaciones se paralizan. Eso No, no es correcto, eso es como nos engañan a los pero ciudadanos. se afecta Eso el no es así. proceso de investigación, pues, o sea, No, no, no. Es pero que, a ver, no pasa es nada. Yo como, puedo cambiar al fiscal coordinador y no pasa nada. Yo saco al doctor Chávez Cotrina y no pasa nada. O sea, ¿cómo que no pasa nada? Claro que pasa. o sea, Claro que pasa. efectivamente, pasa que va a haber una cabeza distinta en el grupo, pero las investigaciones de los provinciales no se van a detener. Es imposible que esas fiscalías se detengan porque el plazo de prescripción tampoco se detiene. Un fiscal provincial no podría tener como excusa: no, voy a dejar de continuar con mis investigaciones porque mi coordinador ha sido retirado. Eso es lo más absurdo que podría haber Ya, un fiscal pero provincial. igual, es decir, en el caso, la doctora Patricia Benavides fue sometida a presión y le pidieron en múltiples oportunidades que saque al fiscal Rafael Vela. Eso es verdad, ¿no es cierto? Y acepta que eso ocurrió, ¿o no? No, ella no acepta esos hechos. Ella no aceptó esos hechos. Y bueno, por información que se tiene, no es la persona que supuestamente habría requerido ese tipo de favores. Es más, no se ha podido corroborar siquiera que alguien haya pedido ese favor, lo cual es más grave todavía, porque le tratan de asumir que que la doctora Benavides asuma la responsabilidad por la que ha sido suspendido el doctor Vela. El doctor Vela ha sido suspendido porque cometió una falta. Independientemente de que se lo castigó al año, los 2 años o los 3 años, cometió una falta. Y al cometer la falta tiene una No, suspensión. Ni siquiera es una no destitución. está claro que haya cometido una falta. No Lo está que claro pasa que haya es que cometido una falta. él no tenía, según la Autoridad Nacional de Control,
ha tenido una primera instancia y una segunda instancia. Tanto es así que ha presentado un amparo, y así como nos han golpeado a nosotros cuando nuestros amparos han sido declarados infundados, que todavía no ha sido el caso. Ya, pero en un proceso en el que han cambiado 2 veces al juez que tiene que... Cada vez que el juez iba a resolver, lo cambia. ¿Cómo que no hay? Pero eso Ahí pasa hay en unas cualquier proceso, interferencias Nicolás. O sea, me escandalosas. sorprende que con tantos años no O el, sepas de que o un el juez puede doctor ser cambiado Fernández, antes. pero por favor, o sea, 2 veces te cambian un juez que debe resolver sobre tu caso porque no tienen control sobre ese juez y temen que resuelva a favor de Vela. ¿Y por qué temen Pregúntale que a Magali y resuelva a a favor Farfán de si les ha Vela? pasado eso o no. Porque tiene razón. Porque O sea, tiene Magali y razón. Farfán son el claro ejemplo de que eso sucede. Un caso mediático, para que la gente nos entienda. No creo que Farfán haya tenido poder con el Poder Judicial para poder cambiar un juez, o que la señora Magali también haya hecho lo mismo. Es un claro ejemplo. Sucede en el Poder Judicial. No estás hablando de un acto que es Ya, únicamente pero para ¿qué el señor dice? Rafael Vela. Lo que interesa saber a estas alturas, ¿qué dice la doctora Patricia Benavides? Ella dice que todo lo que se... O sea, por ejemplo, las coordinaciones con los congresistas, de que No para los ha que... hecho. No que los ha para hecho. sacar a Zoraida Ábalos, entonces, ¿no? O para lo de la Junta Nacional de Justicia, no ha habido transacción de votos Es en el que mira, Congreso por contra, ejemplo, o sea, canjeado por impunidad en las investigaciones del Ministerio Público. o sea, la motivación de la doctora Zoraida Ábalos hasta me parece algo difícil de creer, porque ¿qué motivación tendría la doctora, como fiscal de la Nación, de retirar a la doctora Zoraida Ábalos? Si una vez terminada su gestión, independientemente de que sí o no, ella va a dejar de ser FN, Ya, por acuerdo de la Junta. entonces, ¿por qué, por ejemplo, el filósofo, esta persona, ¿no? Apodado el filósofo, que era un hombre cercano, que iba al Congreso a realizar coordinaciones por encargo de la fiscal Patricia Benavides, dice que él ha coordinado directamente con eso? Y entiendo que esto ha sido ya reconocido por algunos congresistas, No, que estos hechos respecto a ningún ocurrieron. tema de votación, no ha sido corroborado por ninguno. De hecho, recién esta semana que viene, la próxima, es donde empiezan a declarar los congresistas. Y vamos a estar atentos a sus declaraciones y a ver qué puede ser lo que vayan a opinar o a testificar ante la Fiscalía de la autora Delia Espinosa. Ahora, el tema es que la doctora Benavides niega todo. Ella no, estas personas actuaron y dijeron, hicieron las coordinaciones por su propia iniciativa. Hay muchas personas en las que, bueno, vamos a tener que citar como testigos, que refieren de que en algún momento ella siempre les ha dado la versión de que siempre tienen que actuar de acuerdo a ley. Siempre. Entonces, todas esas personas nosotros vamos a quererlo citar, pero una vez que la Fiscalía, o que mejor dicho, el Poder Judicial, mediante el Juzgado de Investigación Preparatoria, declare quién es la fiscal competente para el caso de la doctora Benavides, que es algo que estamos solicitando desde hace rato al Poder Judicial, para que nos den esta fecha de audiencia mediante tutela, pero por lo pronto venimos participando en las declaraciones de la doctora en la Fiscalía de la doctora Delia Espinosa para no dejar en indefensión a la doctora Benavides, ya que tenemos que estar presentes para ver qué es lo que sostienen los testigos, que no se hagan preguntas capciosas, de alguna manera sugestivas, que podrían dar versiones distintas de lo que pasaron solamente con preguntas que pueden ser malintencionadas. Pero ¿cómo se determina eso de cuando una pregunta es malintencionada? No entiendo, sinceramente. Cuando al testigo le preguntas de manera general algo que el fiscal ya tiene información, o por lo menos tiene una sindicación penal sobre hechos, y le das o lo obligas a hacer le das una pregunta en donde la respuesta de por sí lo va a autoincriminar, eso ya es una pregunta de mala fe ante un testigo, porque el testigo tiene el derecho de no autoincriminarse según una testimonial del Código Procesal pero Penal. si eso es parte de la ciencia de la investigación y del... Es decir, no, ahí estás equivocado, tienes una Nicolás, información, tú tienes una persona adelante que tú sabes que está involucrada en un delito y le haces una pregunta donde le incluyes información que le revela que tú sabes, lo desarmas y lo pones en una condición donde se da cuenta que lo mejor que le puede pasar es contar la verdad. A mí me parece absolutamente legítimo, porque eso va a ser manipulatorio. Ahí te doy la razón, pero siempre y cuando tú seas objetivo con la pregunta y le digas, yo tengo este cargo en contra tuyo, respóndeme. Pero si te hago una pregunta muy abierta, en donde no te explico la imputación, estoy actuando de mala fe. Porque vas a obligar al testigo que conteste. No me parece en absoluto. O sea,
No, es que ahí estás equivocado y Porque de repente porque me evidencia un poquito. es importante o sea, medir, pero en fin, ya estamos entrando a otros temas. Lo que Estamos importa. entrando a un tema estrictamente del derecho procesal penal. Un testigo tiene la obligación de declarar en todo y de responder todo lo que se le pregunte, pero tiene el derecho también a las respuestas que pueden ser autoincriminadoras, abstenerse de contestar. Ese es un derecho del Y quién le testigo y la está obligación del negando a los testigo. testigos ese derecho? No entiendo. Bueno, hemos tenido ya varias controversias en las fiscalías. De hecho, qué testigos son, no te podría dar referencia porque la investigación es reservada, pero seguramente en su momento también le hemos planteado ante el juez de investigación preparatoria de que se abstengan al Ministerio Público de hacer ese tipo de preguntas, ya que vulnera muchos derechos, no solamente de los investigados, sino también de los testigos. Hemos objetado algunas preguntas que no nos parece que sean las correctas, porque el código también señala cuáles son las preguntas que se le puede hacer a un testigo y cuáles son las obligaciones que tienen ellos para contestar, pero aún así las objeciones se nos declaran infundadas y pasamos a que se deje constancia. Entonces, estas constancias las vamos a tener que señalar ante el juez de investigación preparatoria para que obligue al fiscal, y esto sí es verdad, que lo obligue a hacer las preguntas correctas, porque está manejándose, de alguna manera creemos nosotros, el interrogatorio de una manera indebida. Hay derechos y de alguna manera obligaciones que tiene el Ministerio Público y eso se tiene que respetar. Nosotros no nos corremos a ninguna investigación, pero lo que solicitamos es que se haga de manera correcta, con el fiscal competente correcto y con el lineamiento procesal que se ha señalado. Hay una normativa y una regla de cómo seguir esas investigaciones. Si no se siguen, evidentemente tenemos que reclamar por nuestro derecho, como cualquier persona o cualquier ciudadano, no por ser la doctora Ya, Benavides. pero para entendernos, o sea, lo que está reclamando, la denuncia que está presentando la fiscal de la Nación, la ex fiscal o la fiscal de la Nación suspendida La contra doctora Benavides. la doctora Benavides, es ¿por qué? Porque según ella, el procedimiento que se ha hecho para abrirle una investigación no ha cumplido con los requisitos de ley, que ella debió ser notificada de esta investigación para empezar. No, no estamos pidiendo que se declare nulo el octavo y nada de similar. Lo que estamos pidiendo es que si han actuado los fiscales y los policías contrario a ley, que se les sancione, independientemente de nuestra investigación. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si ellos han actuado contrario a ley en el procedimiento que se hizo, en el proceso, en la redacción de actas, en la documentación, en las fechas que colocaron, tendrán que ser responsables por los hechos que han actuado, independientemente de que nosotros sigamos en un caso arriba con la autora Adela Espinosa. Y lo que yo no entiendo es por qué Jorge del Castillo aparece como abogado de... No es, digamos, como parte de la defensa de sí mismo que ha hecho Jorge del Castillo y de los otros dirigentes apristas implicados en una investigación, es que a ellos no los podía investigar sino la fiscal de la Nación y dijo explícitamente en algún momento Patricia Benavides. O sea, como una persona que está investigada por la fiscalía, que reclama además que quien debería investigar por su conducción de aforado es la fiscal de la Nación, termina siendo abogado de la fiscal que supuestamente debía resolver sobre él. Eso Ahí no se entiende. es incorrecta la posición en ese momento, entiendo el doctor Jorge, porque, a ver, los hechos que se le imputan no era, entiendo, cuando era aforado. Es por eso que su investigación la lleva un fiscal provincial. Si de alguna manera la investigación tuviera un recurso de apelación a nivel, luego de un juzgamiento, o alguna investigación fiscal tendría que ser elevada en consulta, sería un fiscal superior. Por ejemplo, la doctora Marita Barreto o el doctor Rafael Vela, pero no de la doctora Patricia Benavides. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ustedes esperan que ocurra? O sea, que se archive todo, es decir, que se sancione por un lado a Marita Barreto y a los miembros del equipo especial, y por el otro lado, que se concluya que no hay ninguna responsabilidad penal en la conducta de la doctora Patricia Benavides, que no ha habido ninguna coordinación con congresistas, que no ha habido ninguna manipulación para lograr los votos para sacar a Zoraida Ábalos o en contra de la Junta Nacional de Justicia, o sea que nada de eso ha ocurrido. Mira, primero por un tema de plazos legales y por tiempos que se dan en cada institución, lo que primero se debería dar es que la Junta Nacional de Justicia se pronuncie de una vez, ya que su plazo, según el reglamento de ellos, venció para resolver la reconsideración que se planteó, deberían hacerlo. Independientemente de que la respuesta vaya a ser buena o mala para la doctora Benavides, tienen que cumplir su plazo. Ellos llaman hacerse un
una institución imparcial, objetiva y que respetan los derechos y los procesos y que están actuando de manera imparcial, bueno, que lo hagan. Que respondan de una vez si la reconsideración que se planteó por parte de los jueces de Castillo es válida o no. Si tienen que revocar su decisión de suspensión o no. Ya es evidente de que el argumento de evidencia suficiente no era sostenible, como te lo mencioné en la última entrevista. No se puede mencionar que era evidencia sostenible, tanto así que piden testigos para corroborar lo que se llamaba un proceso inmediato, ¿no? Entonces, que se pronuncien. Lo segundo es que respecto a la denuncia que se interpuso contra los funcionarios que has mencionado y también lo de la doctora Benavides, lo que se busca como defensa evidentemente es un archivo de la investigación, pero eso se dará cuando se concluyen con todas las diligencias. Recién no debemos ir siquiera por el 20% de las diligencias, ni por el 15%, a pesar que tenemos declaraciones 3 veces por día. Entonces, creemos de que esta de la denuncia penal que tiene la doctora Benavides, donde la señora Del Espinosa todavía está para largo, todavía tenemos un plazo Ahora, prolongado para de continuar. acuerdo, pero yo tengo una interrogante final. Este señor, el filósofo, el señor Villanueva, ¿él está mintiendo? ¿Él está inventando declarando toda esta historia? Él está declarando, bueno, entiendo que llevamos por la cuarta o quinta declaración en la Fiscalía Doctora Del Espinosa y está dando muchas versiones de distintas cosas. Como te mencioné en un primer momento, no sé si en esta o en una anterior entrevista, uno siempre puede dar una versión. Dos personas pueden dar versiones distintas, pero una tiene que ser corroborada y la que tenga más elementos de corroboración y que sea más convincente respecto a documentación, correos, etc., es la que va a ponderar sobre la otra. Yo puedo decir muchas cosas sobre una persona o no, y la otra persona también tiene un derecho de defensa. Pero, de acuerdo, pero ha sido un hombre cercanísimo a la doctora Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación. Ha ejercido en alguna forma una representación de ella ante terceras personas, incluso autoridades, y ahora está diciendo cosas tremendas sobre la doctora Patricia Benavides, y yo insisto en preguntar, ¿está mintiendo? Y si está mintiendo, Mira, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es su móvil? Estoy seguro de que en unas semanas vamos a tener la misma pregunta y te preguntaré si todo lo que dice Villanueva es mentira o no. Está bien. Vamos a esperar entonces unas semanas. Muchas gracias a Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, que ha estado con nosotros